El viernes pasado estudiamos Primera de Corintios 7, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál fue el tema, hermanos? Bueno, un poco complicado decir el tema, ¿verdad? Perdón. Pero bueno, se trató sobre el matrimonio, ¿verdad, hermanos? Se trató sobre el matrimonio. Así que, bueno, se trató sobre el matrimonio y estuvimos estudiando, hermanos, Primera de Corintios 7. Estuvimos estudiando para los casados. Hoy es la otra, para los solteros. Este texto bíblico, hermanos, de 1 Corintios 7 también habla mucho a los solteros. Así que yo lo he titulado el mensaje, hermanos, la bendición de ser soltero. Y yo sé de que puede parecer, ¿verdad, hermanos? Como algo un poco de verdad, una bendición ser soltero, porque no se ve así muchas veces en la sociedad. Pero, hermanos, yo oro de que Dios cambie nuestra perspectiva, ¿verdad? Esta noche, hermanos, porque, bueno, a mí sí me ayudó mucho este pasaje bíblico, hermanos, y a veces hay cosas que sabemos, pero no hacemos. Así que, hermanos, yo creo que este pasaje nos va a ayudar a todos, primeramente Dios. Tenemos el capítulo 7, versículo 32. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, cómo agradar al Señor. No vaya a cerrar su Biblia después de que se siente, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 34. Pero mantenga todo el mensaje de la Biblia abierta ahí. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, no está hablando de pecado aquí, sino de las cosas de esta vida, ¿verdad? Cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Puede sentarse, hermanos, ya oramos, ¿verdad? Yo quisiera introducirme esta noche, hermanos, con algo que escuché, especial para los jóvenes esta predicación hoy, ¿verdad? Hermanos, quisiera introducirme con algo que escuché, hermanos, del pastor John MacArthur. Creo que fue en estos últimos videos que él ha estado yendo al hospital ya. Como ustedes saben, él tiene 85 años y ya, como él mismo dijo en un video, ya está a punto de morir. Pero él decía algo, hermanos, que a él le preocupaba. Y él decía que, hermanos, el promedio, la edad promedio para una persona casarse en nuestros años, en nuestros tiempos, es 35 años. Entonces, hemos visto, hermanos, cómo la edad promedio en que las personas se están casando cada vez se va acercando más hacia los 40 años. Ahora, hay un problema, hermanos, también en casarse uno muy mayor. Y, por ejemplo, el día lunes con Stephanie fuimos a comer a la casa de unos americanos, ¿verdad? Unos señores, hermanos, y ellos me comentaban de que ellos tienen un hijo que se casó ya de 38 años y su esposa tiene 40 años y están preocupados por si van a tener hijos. Y ese es el problema a veces de casarse tan mayor también, ¿verdad? Así que yo le contaba el testimonio, hermanos, de que cuando mi esposa salió embarazada aquí, a varias hermanas, ¿verdad? Le agarró la emoción, ¿verdad? El baby fever, como se llama. Y tuvieron hijos de algunas ya de 40, le digo yo. Así que tenga fe, hermano, ore, le digo yo, de que pueda tener su primer nieto, ¿verdad? El hermano afligido, hermanos. Eso está pasando ciertamente, ¿verdad? Está ese problema, hermanos. La gente se está casándose ya mucho más mayor, ¿verdad? Aún muchos de mis compañeros de la escuela, ¿verdad? Algunos que yo jamás me imaginé que iban a tener problemas para casarse, están teniendo problemas, ya están entrando a una cierta edad donde no se están casando. Jóvenes que estuvieron en la iglesia conmigo también, algunos hermanos hasta 10 años mayores que yo, hasta el día de hoy, hermanos, y ellos desean casarse, ¿verdad? Pero, hermanos, no están casándose por alguna u otra razón. Puede haber razón buena, como vamos a estudiar hoy, para no casarse, pero también yo pienso que hay razones que no son correctas, hermanos, por las cuales yo estoy hablando de personas que no pueden encontrar a alguien con quien estar, ¿verdad? Casados, porque yo sé que hay gente que solo se está uniendo hoy sin casarse. No estoy hablando de ellos hoy, ¿verdad? Sino de personas cristianas o aún personas no cristianas, pero que verdaderamente quieren formar un hogar y por alguna u otra razón no está sucediendo, ¿verdad? Aún, hermanos, en El Salvador, esto que era impensable quizás para mí. Hoy que fuimos con mi mamá hablaba con algunas amigas de su trabajo, ¿verdad? Y una de ellas, hermanos, es abogada y tenía 2 sobrinos, la señora, que desde pequeños eran muy inteligentes, que son abogados. Uno es abogado, ¿verdad? El otro tiene otra profesión, pero que tienen, hermanos, una profesión que tienen mucho dinero. Y después, como ella dijo, de que también en El Salvador se estaban casando en una edad bien madura, ¿verdad? Les pregunté yo a mi mamá ya después, ¿verdad? Cuando íbamos en el carro, mamá, ¿y qué pasó de fulano de tal? Y
y el otro muchacho. Y ya estábamos hablando de hombres en sus 38, algunos de ellos, hermanos, eran mayores que yo, y me dice, siguen solteros, no se pueden casar. Entonces, en El Salvador también hay otro problema, hermanos, de que, y esto creo que es lo mismo en Guatemala y lo mismo posiblemente en México, de que han inmigrado demasiados hombres, ¿verdad?, para este país. Hoy está también pasando que, como por todo lo que está pasando con Donald Trump, se están yendo para España o se están yendo para otros países aún en Latinoamérica, en la desesperación de la pobreza, sobre todo en los lugares más pobres de nuestros países, y están quedando muchas jovencitas, hermanos, de que se están quedando solteras también. Ahora, el problema opuesto está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Entre la población latina hay muchos hombres aquí y hay pocas mujeres aquí. Por ejemplo, esta es una estadística, hermanos, aterradora. Quizá cuando yo tenía 19 años, en la iglesia de Anápolis, habían 100 jóvenes. En la iglesia Manuel de Anápolis habían 100 jóvenes. De los 100, hermanos, mayores de 18 años, de los 100, 90 eran hombres y 10 eran muchachas, mayores de 18 años. Entonces, muchos de estos jóvenes, ¿verdad?, se desesperaron, hermanos, y vamos a hablar más adelante de la desesperación. Entonces, estamos viviendo en tiempos que no es nada fácil, ¿verdad, hermanos? Es lo que yo quiero decir. Ahora, porque yo estoy tratando de ver, hermanos, por qué la gente no se está casando, ¿verdad? Otra cosa, hermanos, que hay mucha gente soltera, porque, hermanos, que, ¿verdad?, han ocurrido divorcios ¿verdad? Ya cuando están casados, hermanos, no se soportan, ¿verdad? Y, hermanos, eventualmente la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en nuestra serie de predicaciones, vamos a tratar con la cuestión, las preguntas, ¿verdad?, sobre el divorcio. Así que primeramente Dios, ya lo hicimos una vez en la iglesia, ¿verdad? Ya la iglesia sabe, hermanos, cuál es nuestra posición sobre el tema, ¿verdad? Pero, hermanos, lo volveremos a tratar. Así que hay muchas personas solteras, y yo estaba pensando, no sé si yo estoy correcto en esto yo no lo sé, ¿verdad? Pero estamos sin lugar a dudas en uno de los periodos de la historia de la humanidad donde más personas solteras hay, eso sin duda. Quizás será el que más personas solteras hay, no lo sé, porque en la antigüedad usted sabe que hacían matrimonio ya los papás, ¿verdad? Lo hacían, lo arreglaban. Es más, aquí en este pasaje bíblico hasta habla en la cultura de aquel tiempo en Corintios que el papá decidía si daba o no su hija a casarse. Gracias a Dios, dirán algunas jóvenes, de que papá ya no decide eso, ¿verdad? Se casaba con un hombre feo, ¿verdad? Y que no era de su agrado. Esto está mal, obviamente, ¿verdad? Pero lo que yo estoy hablando es, ahora, ¿por qué cree usted, hermanos, que hay tanta gente? Bueno, hemos hablado de posiblemente divorcios, pero ¿por qué hay tanta gente sola en estos tiempos, verdad? Y sin lugar a dudas, hermanos, yo no sé la respuesta completamente, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar en cosas que yo vi como líder de jóvenes, ¿verdad? En todos los años que estuve, 7 años, hermanos, trabajando con la juventud, hermanos, en mi antigua congregación. Y yo algo que miraba, a veces se queja entre las jóvenes, sobre todo las jovencitas se quejaban, de que, y yo creo que ocurre en viceversa, de que a veces, hermanos, son una persona en internet, ¿verdad? Para mandar mensajes, en textos, son una personalidad, pero luego cuando ya se ven en persona son otra personalidad, hermano, son otra persona. Y recuerdo una joven de que decía, cuando texteaba era tan divertido, pero siempre que nos vemos aquí en la iglesia o que le trato de hablar es otra persona. Entonces la tecnología quizás está haciendo daño, ¿verdad? Yo sé que otro problema que estamos pasando hoy en día es que hay muchas familias que están siendo destruidas. Y hay muchos jóvenes que están creciendo sin un papá, sin su papá. Estoy hablando del hombre en el hogar, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque si usted mira estadísticas, hermanos, y por ejemplo, sobre todo a mí, cuando Ben Shapiro entrevistó a Bodie Buckham, ¿verdad? Eso está en YouTube. Si hay hombres acá que hablan inglés que quieren ver esa entrevista, se les recomiendo. Una de las cosas que ellos hablaron ahí era de la falta de ser masculino, perdón, se me fue la palabra para pronunciarla, que hay hombres que ya no están siendo masculinos, ¿verdad? Y algo que estaba pasando era que él le pregunta, ¿verdad? Ben Shapiro le pregunta a Buddy, que es moreno, ¿verdad? Que es afroamericano, ¿por qué cree él de Black Lives Matter, ¿verdad? Y del problema que está pasando con la comunidad afroamericana. Y él dijo algo muy interesante. No podemos culpar al sistema, dice, de problemas que tenemos nosotros los afroamericanos. Y él dio una estadística, hermanos, que más de 70% de los niños afroamericanos, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos están creciendo sin su papá. Y los niños que crecen sin papá están
los porcentajes de los que van a la cárcel es altísimo del que crece sin papá. El porcentaje del que va a abusar alcohol y drogas es altísimo del que crece sin papá. Y algo que el pastor Miguel Núñez, creo que fue en su libro Ética Cristiana, pero en uno de sus libros que yo leí, que de verdad me hizo pensar, es que el hombre, el varón, que crece sin papá, crece con muchas más inseguridades. Y eso es cierto. Y yo pensaba cuando estaba pensando en esto, ¿será de que hay tantos, verdad, hombres, hermanos, que por sus inseguridades no le pueden hablar a una mujer, por sus problemas de personalidad? Por ejemplo, hermanos, una queja muy común, ¿verdad?, entre las mujeres hoy en día es que hay hombres que ya no tienen liderazgo, que ya no quieren tomar responsabilidad. Y por ejemplo, hermanos, cuando fui a mi país, ¿verdad?, el mes de febrero, estaba hablando con un muchacho, un familiar ya de 28 años, un primo, y le digo, bueno, ¿y qué estás pensando ya, verdad? Porque solo hablaba de andar paseando. Y yo le dije, pero que si él estaba orando para tener una esposa y una familia, ¿verdad? Yo le pregunté y él me dijo, yo no quiero responsabilidad, yo no quiero tener hijos. Entonces ese es otro problema que está pasando, ¿verdad, hermanos? Sin lugar a dudas, ¿verdad? La falta de un padre o también, sin dudas, la falta de una madre, ¿verdad? También lastima el hogar, sin lugar a dudas, ¿verdad? O otras cosas que estamos viendo hoy en día es mucho el feminismo, ¿verdad? Y la mujer queriendo ser hombre y todas estas distorsiones de los roles que Dios dio para papá y mamá en el hogar, sin lugar a dudas, están teniendo un grave, hermanos, impacto en nuestra sociedad. Así que, hermanos, hay muchas razones. Y estas son en las que yo pensé, ¿verdad? Quizás la tecnología está afectando un poco a ser las personas más introvertidas. Ya los jóvenes ya ni salen a jugar afuera, ¿verdad? Porque, hermanos, estar mucho en el teléfono molesta. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo trabajé por 4 años, ¿verdad? Haciendo bookkeeping en Fickner, y cuando yo salía de ahí, hermanos, salía hasta mareado. Porque a veces eran 9 horas, hubo un par de veces que hasta 10 horas, hermanos, y estar tanto en la computadora, ¿verdad? Uno, hermanos, lo cansa. Estar en el teléfono, estoy 1 hora en el teléfono y después uno se siente aturdido, ¿verdad? Yo no entiendo cómo hay jóvenes que pueden pasar 3, 4, 5 horas jugando videojuegos, ¿verdad? O sea, el estrés que trae al cuerpo es algo tremendo, ¿verdad? Entonces, si puede poner nuestra hermana, solo 2 pasajes tengo en las pantallas, Génesis 2:18 y sobre todo, ¿verdad? 1 Corintios 7, pero solo ahí, este es bien conocido, pero dijo Jehová Dios, no es bueno, ¿cómo es, hermanos? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. En hebreo significa no es bueno, hermanos. O sea, está bien claro, ¿verdad? Mi comentario bíblico dice, vemos la necesidad, dice el pastor John MacArthur, que tiene el hombre de una compañera, de una ayudadora, de una igual a él. Su compañera de la vida. Entonces, por eso, hermanos, yo creo de que todos nosotros, ¿verdad? Desde que éramos pequeños, desde pequeñito uno soñaba con, bueno, en mi caso, la mujer yo sé que sueña con la boda, ¿verdad? Con la boda bonita, pero el hombre está soñando más en tener hijos, ¿verdad? Bueno, hoy en día yo no sé qué está pasando, pero eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? Eso es lo que uno más o menos piensa, ¿verdad? Pero yo sé que quizás cada quien es diferente en eso, ¿verdad? Pero yo creo que naturalmente todos queremos casarnos, ¿verdad? No todos, perdón. Porque la Biblia dice, por ejemplo, Jesús dijo, hay eunucos que salen así, ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. O sea, hay personas, dijo Jesús, que simplemente nacen, como vamos a ver aquí, con un don, algo especial de parte de Dios, que no necesitan casarse. Y hay personas que pueden estar solas toda su vida. Hay otros, dijo Jesús, que por causa del reino de Dios se hacen así, como vamos a ver la vida de Pablo y algunas cosas que Pablo va a decirnos aquí. Dios les da un don especial, una unción del Espíritu Santo especial, un regalo, ¿verdad?, para mantenerse solteros. Pero hay otros que no es el don que tienen, ¿verdad, hermanos? Y yo creo que aquí entra la mayoría de personas, lo más seguro, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Corintios 7:7, ¿lo tenemos? Posiblemente más de alguna vez vamos a regresar a este versículo. 1 Corintios 7:7, ¿lo tenemos? Dice así la palabra de Dios,
quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, que él era soltero, Pablo. Algunos dicen que posiblemente había quedado viudo, porque para ser fariseo lo más seguro es que él lo tuvieron que haber casado de joven. Pero dice, lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que él era fariseo, no sabemos si fue viudo, pero que él estaba solo aquí, sí. Dice él, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro, y después vamos a explicar ese versículo, pero este es el punto. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, soltero, ¿verdad? Pero si no tienen don de continencia, si no tienen ese don para dominarse, ¿verdad?, cásense, pues es mejor casarse que estarse ¿qué? Quemando, hablando de las pasiones, ¿verdad? Que por naturaleza tiene el hombre, y hermanos, y que solamente por la unción del Espíritu Santo puede sostener, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios, dice 2 Timoteo 1:7, es de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio, ¿verdad, hermanos? Entonces, bueno, aquí hemos visto, ¿verdad?, que hay algunas personas, hermanos, que deciden por causa del reino de Dios quedarse solos. Dios le da una unción especial. Hay algunos que naturalmente, en su naturaleza humana, no necesitan casarse. Y hay otros hermanos que sí necesitan casarse, ¿verdad? Ahora, y eso pienso yo que es la mayoría de personas, ¿verdad? O por lo menos los que yo he conocido, casi todos, ¿verdad? En mi tiempo como líder de joven, hermanos, y en todas las iglesias que he conocido gente que he ido a predicar, esto es lo más común entre los jóvenes. Ahora yo quisiera, hermanos, ya dando esa introducción, pero me tiene que escuchar hasta el final, porque no se puede quedar con lo que yo acabo de decir solamente, porque si no, no va a haber la bendición de ser soltero, ¿verdad? Pero yo solamente quisiera advertir, dando dos peligros, posiblemente hay más, pero esto es lo que yo pensé, ¿verdad? Esto es lo que vino a mi mente. Dos peligros que he visto en los jóvenes cuando están solteros, hermanos. Y el primero de ellos es la desesperación. La desesperación, hermanos. Ahora, yo sé, hermanos, que comienzan a sentir una presión, el joven soltero, por sus padres posiblemente, ¿verdad? Especial si sus papás vienen de allá de nuestros países donde de 15 años, de 16 años se estaban juntando y le dieron nacimiento a él. Entonces ya los papás comienzan un poco, ¿verdad?, a poner una presión. No digo que ustedes estén haciendo esto, ¿verdad, hermanos? Y vamos a ver eventualmente cómo usted como papá o cómo como hermano en Cristo debemos reaccionar con nuestros hijos, ¿verdad? Solteros. Pero, hermanos, a veces viene presión de los padres. Estoy hablando en general, en la sociedad, ¿verdad?, hispana. A veces viene presión de la sociedad, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. La cultura hispana, sobre todo antes, la gente se casaba bien rápido, ¿verdad? En los tiempos de mi abuela, dicen que cuando alguien llegaba a 24 años soltero, ya le estaban diciendo que se le había ido el tren, ¿verdad? Nuevamente, las cosas están cambiando, perdón. Ya en nuestros países se están casando muy, muy mayores, pero si bien es malo la desesperación, ¿verdad?, también hay consecuencias con esperar mucho, hermanos. Como estamos diciendo, ¿verdad? A veces cuando ya llegan a sus 40, hermanos, ya están en el peligro de no tener hijos también, ¿verdad? Porque hay que ser muy sinceros en esto, hermanos. Y también a veces los jóvenes solteros sienten presión por los padres, sienten presión por la sociedad y a veces sienten presión por los mismos hermanos de la iglesia. Porque a veces en la iglesia, hermanos, se hace ver como que el que está casado, ¿verdad?, tiene más respeto que el que está soltero, y no es así. Pero a veces así lo hacen ver, ¿verdad? Y alguien en cierta ocasión, me recuerdo a mí, alguien mayor, ¿verdad?, me dijo, cuando yo estaba comprometido con mi esposa, que nos íbamos a casar, me dijo, cuando usted se case, todos lo van a respetar más. Y hasta van a recibir mejor su ministerio de predicación. Ah, qué bonito, dije yo, y me fui bien contento, ¿verdad? Y después me puse a pensar yo en esto. Hermanos, bueno, eventualmente vamos a ver aquí. Pablo era soltero. Y si Pablo viene a predicar, ¿vamos a recibir la palabra de Dios o lo vamos a menospreciar porque es soltero? La vamos a recibir porque es la palabra de Dios. Efesios 6, Pablo dice a los hijos que obedezcan a los padres, pero luego dice a los padres cómo deben de criar a sus hijos. Pero él no tenía hijos, pero era la palabra de Dios. Así que si es la palabra de Dios, la debemos de recibir. No menospreciar a Pablo porque él era soltero. Pero a veces se crea estas cosas, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces el joven siente presión aún por la iglesia y eso no debería de ser así.
Solo estoy dando el problema, después vamos a dar su solución a esto, ¿verdad? Pero por ejemplo, hermanos, algo muy importante ante la desesperación es de que a veces se desesperan y se casan con alguien fuera de la voluntad de Dios. Se desesperan, ¿verdad? Y hermanos, y quizás usted y yo hemos visto casos duros de personas de que se desesperan y se casan con alguien que no es la voluntad de Dios, con alguien de quien ni siquiera están seguros, con alguien de quien ni están enamorados, y peor aún, de alguien que ni siquiera es cristiano, y eso es peor todavía, hermanos. Con alguien que no da frutos. Por eso hay que tomarse su tiempo en un noviazgo para ver si la persona da frutos, cómo es su carácter. Porque lo bonito, la emoción, las mariposas en el corazón que sienta la mujer, en el estómago, ¿cómo es la cosa, hermanas? Que siente la hermana, todo eso se va, ¿verdad, hermanas? Cuando llega su esposo en la tarde hoy, ¿sintió mariposas? Levante la mano la que sintió mariposas. Dijeron, ya viene este con hambre y tengo que cocinar, ¿verdad? Hermanas, jóvenes que están aquí, ¿sabe? Ese muchacho que se ve bonito físicamente, pero su carácter está bien malo, después lo va a ver hasta horrible por su forma de ser. Tómese su tiempo. ¿Sabe, hermanos? Yo sé que eso causó mucha risa, pero ¿sabe, hermanos? Viene a mi mente una vez algo que pasó bien feo, bien feo. No pasó en mi iglesia para que nadie sepa de quién estoy hablando. A veces yo iba a predicar, bueno, todavía aún me llevan a servicios de jóvenes, a veces, ¿verdad? En la última iglesia que fui hasta tuve que decir, ¿verdad, hermanos? Porque a veces, ¿verdad? Lo confunden a uno. Y me recuerdo de que, bueno, fui a predicar en una iglesia y un joven me hablaba bastante, ¿verdad? Y él estaba enamorado, hermano, o él se enamoró en un evento juvenil de una joven de otra iglesia, mayor, bastante más mayor que él, cuyo testimonio era bien malo. Malísimo. Y él lo sabía. Él se dio cuenta. No de todo, pero de algunas cosas. Entonces él, hermanos, buscó consejo entre los hermanos de su iglesia. Los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Le averiguaron un poco de ella, le dijeron que no. Me dijo a mí, ¿verdad? Yo le dije que no. Y la muchacha le llamó, porque él le dijo a la muchacha que ya no iba a seguir. Y luego la muchacha le mandó textos de que otro le estaba hablando. Y le dijo, si no vienes a pedirme perdón, me voy a ir con él. Pero quiero que me vengas a pedir perdón, que se cases conmigo. Y él lo fue a hacer, hermanos. Sin conocerla, sin tener prácticamente noviazgo, sin nada se fue a casar con ella. Hermanos, esto es muy peligroso porque usted está poniendo, yo ciertamente lo veo así, hermanos. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Cuando yo me casé con Stephanie, yo estaba poniendo mi vida en sus manos, ciertamente. Mi vida, mi futuro, todo lo que yo había vivido hasta ese tiempo en el Señor, ¿verdad, hermanos? En esfuerzo, en trabajo, en prepararme, en servir, en todo eso. Y mi futuro, hermanos, cómo iba a ser mi ministerio, cómo iba a ser mi relación con mis hijos. Todo lo estaba poniendo en esta decisión con la persona que yo me estaba casando, ¿verdad? Por eso es el peligro, hermanos. Yo a veces cuando veo jóvenes que se meten con un muchacho, ¿verdad? Entregarle su cuerpo sin que este hombre esté dispuesto a comprometerse con usted, a poner un anillo y a ir a firmar que está comprometiéndose con usted ante la ley, y tienen hijos a veces con estos hombres, hermanos. Después vienen los problemas de que, por eso en El Salvador está lleno de muchachas que están criando sus hijos sin el hombre. Y no porque el hombre haya emigrado solamente, sino a veces el hombre sigue en El Salvador, pero no se quiere hacer cargo del hijo. Esto es peligroso, hermanos. Y yo sé que quizás diga usted, esto es duro, pero alguien te tiene que hablar así a los jóvenes, ¿verdad? Y de buena forma lo estoy tratando de decir. Así que tómense su tiempo, ¿verdad? Tómense su tiempo en conocer a la persona, tómense su tiempo en ver si hay frutos, tómense su tiempo en ver el carácter de la persona, porque esas mariposas, ¿verdad? Como yo dije, ninguna hermana, miren jovencitas, ninguna hermana levantó la mano. Stephanie no está aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Stephanie, si no lo hubiera levantado tampoco. Hermanos. Ok, primera advertencia, la desesperación. Tengo que ir rápido, hermanos, porque mucho me estoy tardando en las prédicas. La segunda, ¿qué es? No la saben ustedes, ¿verdad? Yo les voy a decir, la amargura. He visto que cuando a veces los jóvenes, estos son los peligros de estar soltero por mucho tiempo, entra desesperación, lo cual es peligrosísimo, pero he visto otra cosa que es bien peligrosa también, y es la amargura.
¿Y qué estoy diciendo, hermanos? Nuevamente, voy a usar los mismos 3 ejemplos. El joven comienza a sentirse señalado por la presión misma, por sus padres posiblemente. En especial, a veces hay papás que le dicen palabras bien hirientes a sus hijos. Sabías que nunca te ibas a casar. O comienzan a tirarle bien feo, ¿verdad? Hay papás que les gusta, no sé si esta palabra es correcta, pero como, bueno, provocar a ira, dice la Biblia, ¿verdad? Esa palabra está mejor. Provocar a ira a sus hijos. Hermanos, esto es muy incorrecto, ¿verdad? Y a veces los están llenando de amargura. A veces ocurre por medio de la sociedad también, ¿verdad? En su trabajo o en algo. Bromas, hermanos, pesadas. Y nuevamente, lastimosamente, a veces eso ocurre por parte de los hermanos de la iglesia también, ¿verdad? Que no debería de ser, como vamos a estudiar. Entonces, ¿qué ocurre con estos jóvenes o personas? Por ejemplo, yo puedo pensar un amigo que en la escuela, cuando estábamos en high school, ¿verdad? Era muy, muy cercano conmigo, hermanos, alguien que trabajamos juntos. Yo sé que muchos aquí trabajaron conmigo cuando yo tenía 16 años. Y había un grupo, ¿verdad? Que éramos hermanos inseparables ahí en el trabajo, hermanos. Uno de ellos ya no contesta. Me han mandado mensajes en Instagram, no, en Facebook, ¿verdad? Por teléfono, he ido a tocar la puerta a su casa, hermanos. No contesta, y no solo a mí, no le contesta a nadie. Se ha aislado por lo mismo, ¿verdad? De estar tanto tiempo soltero. Entonces a veces ocurre esto, ¿verdad? Se comienzan a aislar de familiares, comienzan a aislarse de amigos, comienzan a aislarse de la iglesia. Y recuerde, no es bueno que el hombre esté solo. Aún los que tienen el don de estar solteros siempre necesitan estar en comunidad. Dios nos creó para estar en comunidad, para estar en comunión con nuestros familiares, porque cuando estamos mal con nuestros familiares nos sentimos mal, ¿verdad? Y estar en comunión con la iglesia. Me sorprende cómo aún Alcohólicos Anónimos. Yo tenía 2 compañeros ahí en Fickner. Uno de ellos estaba tirado en la montaña famosa de Anápolis. Homeless, completamente tirado. Salió de ahí. ¿Sabe cómo salió? Porque fue a Alcohólicos Anónimos. Y no faltaba. Y aunque ya tienen como 10, 15 años de no tomar, esos amigos, esos compañeros, siguen yendo a Alcohólicos Anónimos porque el estar entre comunidad los fortalece. Hermanos, por eso dice la Biblia, y lo vamos a leer más adelante, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El congregarnos nos fortalece para vivir la vida cristiana. Pero hermanos, a veces esto ocurre, ¿verdad? Y esto es muy, a veces papás que no tienen sabiduría, a veces hermanos de la iglesia que no tienen sabiduría, comienzan a hacer comentarios a estos jóvenes o a esta persona mayor, quizás soltera, y comienzan a herir sus sentimientos, ¿verdad? Comentarios sin sabiduría, como ¿hasta cuándo te vas a casar? Hasta aquí. Y a veces cosas así bien en burlas, ¿verdad? Bien hirientes, hermanos. Y comienzan a herir a las personas. Y hermanos, yo creo que uno tiene que andar en la carne, ¿verdad? Para andar diciendo comentarios así. Porque a veces esto es algo muy peligroso, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado con esto. Porque puede comenzar a haber sentimiento en el corazón de la persona por las burlas. Especial si todos se ríen, ¿verdad? Por la burla que se le hizo a esta persona. O puede comenzar a aislarse, ¿verdad? Puede comenzar a desesperarse. Hay muchos sentimientos ahí. Por ejemplo, a veces uno dice cosas, ¿verdad? Y yo sé que todos hemos pecado en eso y fallado porque somos pecadores, ¿verdad? Aquí nosotros. Yo no lo he cometido, por cierto, pero sí otros pecados, ¿verdad, hermanos? Sí los he cometido. Varias cosas vinieron a mi mente de propios errores míos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un amigo mío me dijo... Bueno, él tuvo su primer hijo hasta los 36 años y él estaba que no podían tener hijos y dice que le daba una gran vergüenza cuando los hermanos, ¿y hasta cuándo? En la iglesia. Ya tenés, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero él tenía bastantes canas. Yo me imagino que quizás le decían, hasta canas tenés, ¿verdad? Él dice que le decían hasta cuándo y le decían bromas y cosas y él se sentía bien desesperado. Y él dice que él con su esposa con el dolor, ¿verdad? De que no estaban pudiendo tener hijos. Ahora yo quiero leer una historia, por favor, en mi teléfono. Quiero que la escuche, hermanos. Esta historia es de la hermana Clara Bastidas, hermanos. Y este viene de un artículo de Coalición por el Evangelio que me gustó mucho, hermanos. De los solteros mayores, ya de 30, 40 años dentro de la congregación. Yo sé que hay más. ¿Sabe, hermanos?
Hoy que fuimos a comer con Stephanie, con ese señor, el día lunes, él nos contaba de su hijo, ¿verdad? De 38 años, y nos contaba de una hermana de su iglesia, no es de esta iglesia, ¿verdad? Él es de otra iglesia americana, pero de que ya están mayores, que a los 73 años se casó por primera vez, ¿verdad? Así que, hermanos, por primera vez, hermanos. Así que yo sé de que hay veces hay solteros bien mayores dentro de las congregaciones. Ahora, oiga lo de la hermana Clara, dice así. Por cierto, solo abajo dice información de ella, ¿verdad? Ella es abogada, tiene un máster en derechos humanos. Hoy, gracias a Dios, está casada con 2 hijos, ¿verdad? Y es misionera, dejó su profesión y se fue con su esposo para ser misionera en Quebec, ¿verdad? Pero déjenme decirle esto. Ella habla que conoció a una hermana en Cristo que se llama Mariana. Dice que se conoció a Mariana en una época en que ambas estaban solteras. Teníamos más de 30 años, dice. Teníamos carreras profesionales que nos apasionaban y buscábamos crecer como cristianas. Podría decir que una de las razones principales que nos conectó, además de nuestro amor por Jesús, ¿verdad? Que eran cristianas, pero además de eso, fue el hecho que éramos de las pocas adultas solteras en nuestra iglesia. Eran de las más mayores solteras en la iglesia, ¿verdad? Ciertamente sentíamos que no encajábamos en ningún grupo y yo solo quiero que nos pongamos en la perspectiva de alguien que está soltero, ¿verdad? Y que siente que no encaja en ningún grupo. Doy gracias a Dios por su amistad, dice ella, porque me ayudó a apreciar el regalo de mi soltería y a recordar que no estaba sola, dice. Mariana me cuenta que no podía evitar sentirse sola en la iglesia. Ya vamos a ver por qué. Dice, Mariana no puede evitar decirme que se sentía sola en la iglesia y tiene dificultad para sentirse comprendida. Y oiga lo que le decían algunos hermanos. Escucha con frecuencia frases bien intencionadas. En este caso, gracias a Dios que estos por lo menos eran bien intencionados, ¿verdad? Pero poco edificantes, como si tan solo horas y ayunas más tu esposo llegará. O sea, no estás teniendo suficiente fe o no estás haciendo suficiente, ¿verdad? Cosas así. Dice ella, hay muchos creyentes en la misma situación. Y luego ella dice, decenas de solteros me han compartido sus luchas, pues enseño sobre la soltería en las redes sociales, dice esta hermana Clara, ¿verdad? La mayoría me comenta que el sentimiento de soledad está alimentado por una sensación de no encajar en ningún lugar, aún dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso es que yo le decía, a veces se siente presión de los padres, de la sociedad, pero a veces también de la misma iglesia, ¿verdad? Donde a veces en la iglesia se ha hecho una cultura de que el que está casado como que tiene un estatus por encima del soltero, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque se acuerda lo que dice la Biblia, judío o griego, esclavo o libre, que el judío era superior al griego, supuestamente en aquella sociedad, de los judíos, ¿verdad? El libre era superior al que era esclavo, el hombre era superior a la mujer en la sociedad, pero ¿qué dice la Biblia? Ya nada de esto, sino que Cristo Jesús está en todos y es por todos, ¿verdad? O sea, no es todos, el estatus de las personas en la iglesia es pecadores redimidos y salvos por gracia, todos, ¿verdad, hermanos? Entonces en la iglesia no hay que soltero, casado, que uno es superior al otro, porque estamos completos en Cristo, ¿verdad? Ahora dice, estos solteros están viviendo vidas independientes y autónomas, o sea, muy solas, ¿verdad? Solo encuentran un lugar para hacer comunidad en su iglesia local. Piense eso, hay personas que sus trabajos son muy solitarios. Manejan, o como en mi caso que trabajaba ahí solo yo metido, ¿verdad? En ese lugar, había personas un poco lejos. Hay personas que están muy solitarias y que vienen a la iglesia para sentir compañerismo. Y por eso el peligro, hermanos, de que en una iglesia, ¿verdad? Uno solo hable con los mismos todo el tiempo. Y eso es algo que yo, por ejemplo, gracias a Dios, hermanos, yo siempre hacía. Y quizás porque era líder de jóvenes, pero sinceramente no creo que esa fuera la razón. Siempre me trataba de acercar al mayor número de gente posible. Sí, más que todo jóvenes, porque ese era mi ministerio, ¿verdad? Pero siempre trataba de involucrarlos, porque, por ejemplo, por mí lo hizo un hermano, que por cierto estuve texteando con él hace poco, Leo Guzmán. Él, hermano, ya regresó a su país. Pero este hermano, me recuerdo que él, hermano, se me acercó, me ayudó, me motivó mucho a poder comenzar a encajar. Estos hermanos son muy necesarios dentro de la iglesia. ¿Se acuerda cuando Pablo entró a la iglesia y nadie se le quería acercar porque le tenían miedo? Bernabé se le acercó. Estos Bernabé son necesarios, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dijo Charles Spurgeon? Él hablaba de los pastores, pero creo que nos da a todos los cristianos.
La cara de un ministro cristiano debe de ser como esas casas que cuando uno va entrando, se ve el jardín bien bonito y hay un sign, ¿verdad? Posiblemente en la puerta y otro abajo que dice, bienvenido, welcome. Y ahí uno con ganas va y toca. Pero dice él, esas casas, ¿verdad? Que se ve todo amontonado, la grama, ¿verdad, hermanos? Todo así bien feo. Y que aparte desde el fence dice, cuidado con el perro, beware of dog. Nadie va a querer entrar ahí, ¿verdad? Más si vi un pitbull, ¿verdad? Lambiendo afuera. Entonces dice la cara, el rostro, y yo lo voy a cambiar. El rostro de un cristiano debe decir, ¿cómo? Bienvenido. No, cuidado con el perro, ¿verdad? Tengan miedo, huyan de aquí. Hermano, esto lo voy a predicar el domingo, pero cuando habla la Biblia de entrar por su casa con regocijo, con acción de gracia, dice con regocijo, no dice con cara de amargado que entremos a la iglesia, ¿verdad? Ahora, yo entiendo esto. A veces uno viene mal, cansado, turbado, mal, y uno viene a desahogarse en el Señor, y eso es cierto. Así que no juzguemos al que viene con cara mal y triste. Pero si yo toditas las veces, hermano, vengo con cara así, ¿verdad? No he comprendido el evangelio, que es gozo y paz. Así que, bueno, me estoy desviando un poco, ¿verdad? Dice aquí, en la iglesia es el único lugar que encuentran para ser comunidad. Solo en Dios encontramos plenitud y propósito para cualquier etapa de nuestras vidas. En las iglesias es común encontrar enseñanzas y grupos y retiros y congresos pensados para quienes son parte de una familia nuclear. Por ejemplo, vamos a hacer esta enseñanza para papás o para mamás o para hijos, un taller para matrimonios, una enseñanza para padres. Esto, dice ella, suele estar mucho más disponible que recursos para discipular y acompañar a un soltero de casi 40 años, dice aquí. Y es cierto. Hermanos, no debemos olvidar de que hay una gran población hoy en día en las iglesias, ¿verdad?, de que es soltera y va a seguirlo habiendo. Si nuestra iglesia crece, conforme crece, va a haber más gente soltera, madres solteras van a venir, tal vez hasta padres solteros van a venir. Entonces ellos necesitan, ¿verdad? Dice ella, la única respuesta que parece dar la iglesia a los solteros es presión para encontrar pareja y casarse. O sea, muchas veces llegan y lo único que encuentran en la iglesia es que los estén presionando para casarse, dice ella. Y esto de verdad me hizo pensar, hermanos, de que tenemos que orar por todas las personas y debemos hacerles sentir bien cuando vienen a la iglesia. Porque vamos a ver cómo Dios ve la soltería en un segundo. Pero si puede poner nuestra hermana Hebreos 10, 24. Hermanos, esto es lo que debemos hacer cuando venimos a la iglesia. Considerarnos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. O sea, cuando venimos a la iglesia tenemos que motivarnos a amar más a Dios, a amar más a la esposa, a amar más a los hijos, a amar más al prójimo y a hacer buenas obras. Y por eso nos congregamos. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, es que ese es su estilo de vida, ¿verdad? Esa es su costumbre, ese es su hábito, hermanos. Creo que se puede traducir esa palabra, si recuerdo una vez que estudié esto. Sino exhortándonos, o sea, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como hermanos en Cristo debemos estarnos motivando todo el tiempo, ¿verdad? Como yo decía, y por ejemplo algo que yo pensaba es esto. A veces en las iglesias se hace, hermanos, como que es un prerequisito que el hombre esté casado. Por ejemplo, yo he escuchado a veces que en alguna iglesia, digamos alguna iglesia está buscando un pastor. El pastor se va, están buscando un pastor para que tome lugar, se va a mover el pastor a otra ciudad o el pastor es anciano y están buscando otro pastor. O la iglesia ha crecido que necesita más pastores y están buscando más pastores para entrar al ministerio pastoral porque la iglesia es muy grande. Ok, cuando esto está pasando, ¿verdad? Usted ha visto, hermanos, posiblemente cómo cuando están buscando un pastor, ellos evitan uno que está soltero. Siempre están buscando el casado. Si van a buscar un anciano para ser parte del ministerio, del grupo de ancianos, o si están buscando un diácono, buscan evitar que sea soltero. Hay iglesias donde no pueden ser solteros, los diáconos solo pueden ser casados, y esto no es bíblico, hermanos, ni por cerca. Pablo, Bernabé eran solteros. En el capítulo 9, Pablo dice que él
para poder servir mejor al Señor, él y Bernabé se negaron del derecho de tener una hermana como esposa, dice. Yo puedo tener hermana como esposa, pero me he negado para poder servir mejor al Señor, dice Pablo. O sea, lo que yo decía hace un rato, a veces reciben la palabra mejor de un casado que de un soltero, cuando no debe ser así, hermanos. ¿Cuántos libros de la Biblia escribió Pablo estando soltero? Algunas de las personas que más han servido a Dios y que mayor impacto han tenido dentro del reino de Dios han sido solteras. Ahora, vaya por favor al versículo 7, capítulo 7, versículo 7, una vez más. Solo quiero que leamos el 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Tienen dominio, no necesitan casarse, ¿verdad? Pero cada uno tiene ¿qué? Su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y el otro del otro. Todos estamos de acuerdo que el matrimonio es un regalo de Dios, ¿verdad? Es un don. Pero usted ve que aquí dice que la soltería también es un don. Es un regalo. Por eso es que yo titulé el mensaje, la bendición de ser soltero. Porque la manera como el Espíritu Santo lo va viendo en este pasaje es como una bendición. Vayan a ver el versículo 32, por favor. Perdón, el versículo 26 primero. ¿Lo tenemos, hermanos? El 26 al 28 dice así. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien a los hombres quedarse como está. El que está ligado a mujer, que está ahí, ¿verdad? Casado, no procures soltarla. No te sueltes de la mujer. Estás libre de mujer, no procures casarte. Y nosotros hablamos lo opuesto, ¿verdad, hermanos? Y esto Dios de verdad me hacía pensar. Ahora, yo sé que el que está luchando, el que no puede contenerse, sí, le vamos a aconsejar que se case, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor Paul Washer, él dice que él ora, hermanos, que sus hijos se casen en una temprana edad. Él lo dice. Y yo creo que hay mucha sabiduría en eso. La Biblia habla de la compañera de nuestra juventud. Pero tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De estar poniendo presión sobre los jóvenes, como he dicho, porque a veces los llevamos a apresurarse o los llevamos a hasta sentir amargura, ¿verdad? Pero mire lo que sigue diciendo el 28. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella no se casa, no peca. Pero a los tales, mire cómo lo llama Pablo, los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. ¿Cómo llama, hermanos, el apóstol Pablo aquí el estar casados? Aflicción de la carne. Y yo estaba buscando la palabra griega para aflicción, literalmente significa ser aplastado o estar bajo una gran presión. ¿Cómo llama Pablo el estar casado, hermanos? Espero que usted no se sienta aplastado por su esposa, ¿verdad? Que ella sea la violenta, no físicamente, ¿verdad? O sentirse bajo una gran presión, ¿verdad, hermanos? Eso literalmente significa aflicción. ¿Qué siente usted cuando está afligido, hermanos? Cuando uno está afligido, no. Y Pablo dice que el soltero no tiene esta aflicción. Así que con eso ya es una bendición estar soltero, ¿verdad? Oiga el comentario del pastor de la Biblia de Estudio MacArthur sobre este texto, me gusta. Dice, dos personas caídas, unidas en una vida íntima, conduce a problemas inevitables. O sea, es inevitable que hagan problemas. Porque usted tiene un carácter y creció de una manera, el otro creció de otra manera y los dos tienen pecado, ¿verdad? Y entonces cuando uno se une, van a haber roces, van a haber problemas. Y por eso esto creo que lo voy a decir en la boda de Ronald y Gizzy. Tiene que haber gracia y perdón en un matrimonio. Tiene que soportarse. Tiene que haber humildad. Tiene que haber estimar al otro como superior a uno mismo. Los dos. Tiene que haber, hermanos, el fruto del Espíritu. Porque no va a ser fácil. Tiene que soportarse. Versículo 32, ¿lo tenemos? Así que si estás soltero, quédate así, ¿verdad? O espera en Dios, mejor dicho, ¿verdad? Al final vamos a sacar una aplicación. Estás casado, no te sueltes, aunque te sientas en esa aflicción de la carne, ¿verdad? Aplastado quizás o bajo presión. 32, ¿lo tenemos? Quisiera pues que estuviese sin congoja. Ahora esta palabra yo no la uso, ¿verdad? Pero traté de buscar, hermanos, y por ejemplo la Biblia de las Américas, esto no lo busqué en el griego, pero la Biblia de las Américas dice, quiero que estén
libres de preocupación. O sea, el que está casando tiene una preocupación. Tiene una preocupación. Y sigue diciendo, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, cómo agradar al Señor. O sea, el que está soltero, su única preocupación es ¿quién? Dios. Y mi mamá puede decir eso, que está aquí. Hermanos, cuando yo estaba soltero, mi única preocupación era Dios, ¿verdad? Los domingos, hermanos, salía en las mañanas a evangelizar. Después daba la clase de escuela dominical, iba al servicio y después salíamos con los jóvenes. Los sábados había una oración en las madrugadas. 3 de los 4 sábados, cada 4 sábados uno no iba, ¿verdad? Me quedaba durmiendo, pero los otros 3 iban en la mañana a orar, iba al instituto bíblico. Y yo era libre, mi única preocupación era ¿quién? El Señor. Pero ya casado, ¿verdad? Las cosas obviamente cambian. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el 33. El casado tiene cuidado de las cosas de esta vida, lo podríamos traducir. Cómo agradar a su mujer. Ya el casado está constantemente pensando en cómo agradar a su esposa. Y aparte de eso, está preocupado por sus hijos. El cuidado de ellos cuando están bien pequeños y cuando se van haciendo grandes, todas las actividades que ellos van a hacer. ¿Verdad? Yo sé que algunos hemos hablado aquí de que llevan a sus hijos a jugar fútbol o que los llevan a tal lugar. Entonces, comienza ya una vida con sus bendiciones que tiene, ¿verdad? Y el privilegio de tener una familia y ver a sus hijos crecer, pero una vida con congojas o preocupaciones, como lo llama acá. Mira el 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, o sea, guardarse, ¿verdad? En cuerpo y en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas de esta vida, de este mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces el soltero tiene una completa devoción al Señor, ¿verdad? Pero el casado no. Y algo que yo pensaba rápidamente es, cuando he visto muchos testimonios de misioneros y de misioneras sobre todo, y del gran impacto y de aldeas completas que han sido evangelizadas por personas solteras. Y cuando yo fui a Turquía, hermanos, los hermanos de IMB hicieron tan lindo el viaje de que nos tenían con diferentes grupos de los que estaban en Afganistán, los que estaban en Irán, aún dentro de Turquía, los que estaban con los Uyghurs, los que estaban con Azerbaiyán, los que estaban con este grupo. Todos los días en la mañana teníamos enseñanzas y después salíamos a las calles. Y una de las mañanas, ¿sabe qué? Nos dieron una enseñanza de las mujeres misioneras solteras que están en el país. Muchas jóvenes solteras. Y nuevamente una de ellas dijo que tenía novio aquí en la universidad en Estados Unidos y que ella le dijo que ese era su llamado y que el hombre le dijo, no, yo no quiero eso para mi vida. Y ella se fue. Entonces, vemos que hay más mujeres que hombres, lastimosamente, ¿verdad? Yo no sé, nuevamente a lo que yo he dicho aquí, la ausencia de papás, hermanos, yo no sé, el feminismo, yo no sé qué es lo que está pasando. Pero hay un montón de hombres afeminados, aguados, con falta de liderazgo hoy en día, hermanos. Esa es la verdad de lo que está pasando, lastimosamente. Hay una crisis con los hombres. Ahora ya voy concluyendo, pero el hermano Sam Albury tiene un comentario muy interesante que me gusta. Los casados, dice, necesitan que los solteros muestren que su amor por Dios es suficiente, oiga, para un verdadero gozo duradero. O sea, los casados necesitamos ver a los solteros con gozo. Yo dije que uno de los grandes peligros que hay en la soltería es la desesperación o la amargura. Y cuando comenzamos a ver eso, hermanos, nos muestra de que no ha encontrado su satisfacción en Dios y en el Evangelio. Que hay afán, que hay ansiedad, que hay todas estas cosas que al final deshonran a Dios. Entonces, ¿qué dice el hermano Sam Albury? De que como los casados necesitamos ver a los solteros gozosos en Dios. Ahora yo quiero, y es lo que tengo aquí escrito, unas aplicaciones, cómo aplicar lo que hemos aprendido hoy. Solo voy a dar 2. La primera tiene algunas cosas. ¿Qué hemos aprendido hoy para los solteros? Para usted que tiene hijos que el día de mañana van a estar ya grandes y solteros, ¿verdad? O familiares, o alguien que llegue a ver esta predicación. Espera en Dios es lo primero. No se amargue y no se desespere. Ahora, si no tiene la persona un don para estar soltero y quiere casarse y está orando, ¿verdad? Y esto es muy importante. No solo orando, pero también actuando, ¿verdad? Porque
obviamente, hermanos, hay alguna gente que yo no sé por qué, pero quiere que un ángel venga del cielo, ¿verdad? Y lo tome de la mano y vaya a hacer todo. Hermanos, un gran amigo mío, ese fue el problema que le pasó. Entonces, eso no debe ser así, ¿verdad? Pero, mientras estamos esperando que una oportunidad buena de Dios salga, ¿verdad? Una oportunidad de Dios, ¿qué hago en ese tiempo? Yo debo crecer en mi santificación y en mi comunión con Dios. Cuando yo tenía 19 años, iba escuchando una enseñanza de David Jeremiah, que no se me olvida, del libro de Eclesiastés. Hizo toda una serie y yo la iba escuchando porque yo manejaba mucho. Y él decía esto: cuando estás soltero, lo que debes hacer es procurar trabajar en tu carácter para que estés listo después para el matrimonio. Y sabe, hermanos, yo estaba pensando esto, recordando esa frase. Por ejemplo, hay hombres que tienen un problema de enojo, de violencia, de codicia, de vicios. Son muy sensuales estos hombres o la mujer. Y a veces, por ejemplo, digamos que es el hombre que es así, violento o borracho o mujeriego. Y dicen las mujeres, cuando se case va a cambiar. Usted y yo lo hemos visto, ¿verdad? Cuando él se case va a cambiar. Pero luego cuando se casa la situación empeora, ¿verdad, hermanos? Y yo estaba pensando algo que hablábamos con Stephanie. Empeora, esto lo hablamos hace bastante tiempo atrás, porque el matrimonio, y sobre todo cuando vienen los hijos, trae presión al hogar. Trae presión a la vida del hombre. Y por eso hay hombres que evitan llegar a la casa y allá que la mujer se la vea con los hijos, ¿verdad? Y que vea ella cómo hace. Hermanos, muchas veces el matrimonio lo que hace es hacer más violento a ese hombre, hacer más mujeriego a ese hombre, a empeorar en el vicio a ese hombre. Por tanto, no nos podemos casar pensando que esa persona va a cambiar. Debemos ver que dé fruto. Pero tampoco nos debemos, digamos que yo soy el malo, yo soy el borracho, yo soy el mujeriego, yo soy el iracundo. Yo no me puedo querer casar pensando que el matrimonio me va a cambiar, porque el matrimonio no me va a cambiar. Por tanto, en ese tiempo que yo estoy esperando en Dios una oportunidad, porque Dios sabe a veces por qué no nos da una oportunidad aún. En ese tiempo que yo estoy esperando, ¿qué es lo que yo debo de estar haciendo? Sanando mi corazón. En Dios, con la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Sanando mi corazón. Tratando con los problemas de personalidad que yo y usted tenemos. Bueno, ya nosotros ya estamos casados, pero el joven, estoy hablando del soltero, usted joven que está acá, si usted tiene problemas de inseguridad, si usted tiene problemas de que su carácter o su personalidad es pésima, porque esto ocurre también, a veces no tiene amigos, nadie se le acerca porque su personalidad es muy pésima o anticuado también. Y sabe algo que se habla mucho en inglés es self-awareness, dicen ellos, estar uno consciente de uno mismo. Eso es muy importante. Porque a veces si la gente no se siente cómoda alrededor nuestro, si siempre se sienten juzgados y con miedo, a veces el problema está en nosotros, no en ellos. Pero a veces uno, hermanos, como dijo Jesús, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y eso es para todos, nos pasa eso. Así que tenemos que tener, hermanos, self-awareness o ¿cómo es eso, hermanos? El conciencia propia de quiénes somos. Por ejemplo, si es muy pésimo, si es anticuado, si es inseguro, si es muy bravo, si tiene un problema de lujuria, de codiciar mujeres, tiene que tratar con esto antes del matrimonio. Yo sé que no vamos a entrar al matrimonio perfectos, jamás. Y que el matrimonio mismo nos va a moldear. Y que los años mismos nos van a moldear y que Dios comenzó una buena obra que va a perfeccionar y el matrimonio es una de las cosas santificadoras que Dios usa. Un hermano le escribió a su esposa una vez en Facebook, ¿verdad? Feliz cumpleaños, mi amor, y puso una foto con ellos. Y le dice, yo sé que yo he sido el instrumento santificador en tu vida. Eso va a pasar. Así que mientras estás esperando en Dios, crece en tu santificación, sana tu corazón y ora que comiences a dar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amén, hermanos, comenzar a dar el fruto del Espíritu. Ahora, Matt Hodge dice esto: el regalo de la soltería nos recuerda que Jesucristo es suficiente y que nada nos puede satisfacer más. Oiga esto: si no estás satisfecho como soltero, no va a estar satisfecho como casado. Si Cristo no es mi satisfacción y si no me siento completo y feliz en Él como soltero, que en mi caso yo lo puedo decir delante de Dios, gracias a Dios yo sí.
Yo no tuve nunca ninguna desesperación ni nada de estas cosas, gracias a Dios, hermanos. Pero yo sé que hay personas, ¿verdad?, de que se sienten así. O sea, como dice él, el regalo de la soltería nos recuerda que Jesucristo es suficiente para que nada, y que nada más nos puede satisfacer. Si no estoy satisfecho en Dios, después en el matrimonio no lo voy a estar. Ni los hijos, ni nada, ni el dinero, ni sus ahorros, ni nada se lo va a poder dar. Y seré infeliz en todas esas cosas que tenga. Cosas que son una bendición, familia y todo, infeliz se sentirá en ellas porque no está satisfecho en Dios. Así que eso es muy importante, ¿verdad? Y la segunda aplicación, la primera es espera en Dios, que Dios trabaje en tu carácter, ¿verdad? Y la segunda es, la soltería tiene su bendición y dignidad. Tiene su bendición y dignidad. Y yo espero, ¿verdad?, que si usted miraba la soltería de una manera diferente, hoy cambie su manera de verlo como el Espíritu Santo lo ve. Como una bendición, como un tiempo que podemos acercarnos más a Dios y como un tiempo, ¿verdad?, que la persona puede crecer en Dios. Así que debemos de ver, hermanos, la soltería como una bendición, ¿verdad? Y no menospreciar a un hermano porque es soltero, o no pensar que no puede servir, ¿verdad?, dentro de la iglesia, o no recibir la predicación que le esté dando, o ella esté dando, ¿verdad?, una enseñanza o algo, hermanos, a las damas porque es soltera. No, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sabe? A mí una vez alguien me estaba hablando de la palabra de Dios, que era posiblemente la peor persona. Y cuando estaba recibiendo la palabra de Dios, vino el pensamiento, ese es el peor. Pero aún así, dije yo en mi mente, lo que él está diciendo es cierto, es de Dios. Ahora, no era un pastor ni nada, ¿verdad? Era alguien con quien estábamos hablando. Pero cuando alguien dice algo que es cierto, hermanos. Ahora sí, como cristianos, ¿verdad?, está la disciplina y la santidad. Esa es otra predicación que ya hemos dado, ¿verdad? Pero hablando de la soltería, ¿verdad?, no menospreciemos a un hermano o no menospreciemos la soltería porque tiene su bendición y su dignidad. Vamos a orar, hermanos. Sé que quizás fue un poco más largo esto, pero Padre, damos gracias y oramos, Señor, por nuestra juventud, Señor, aquí presente.